Entonces, antes de yo entrar en materia con la teología sistemática, o sea, perdónenme que vamos a hacer una introducción un poco larga, pero es que quiero ir llevándolo para que entiendan para dónde vamos a ir, hablarles acerca de las distintas tradiciones que vamos a estar viendo aquí, porque a lo largo de la teología sistemática se darán cuenta que somos de una tradición, vamos a llamarle así, bautista, presbiteriana o una tradición luterana. Yo quiero traer eso en contexto para que ustedes sepan cuántas denominaciones ustedes creen que existen al día de hoy. Denominaciones bajo la sombrilla cristiana, no estamos hablando de sectas falsas. Que Cristo es Dios, que Dios es un Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la última vez, y esto lo dijo, voy a citar un teólogo anglicano que se llama Michael Bird. Michael Bird dice que la última vez que él hizo la investigación, 33,000 denominaciones. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene de este punto. Resulta que, como ustedes ven en este slide, aquí comenzó todo con la iglesia apostólica, es decir, estoy poniendo desde el año 33 al año 100. Recuérdense que vamos a hablar de teología sistemática. Esto es historia, pero es que no podemos desligarnos de la historia. Entonces, vamos a decir que Cristo murió, fue crucificado y resucitó en el año 33 después de Cristo. Esa es otra historia de por qué de 33, pero bueno, vamos a decir que fue en el año 33. Puede ser en el año 30, pero por ahí. Desde ese año al año 100, ese es el siglo I de la era cristiana, la iglesia se conoce como la iglesia apostólica. O sea, estaba vivo Pablo, Pedro, eso, ahí se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Y luego tenemos el periodo patrístico. ¿Por qué patrístico? La iglesia patrística es porque son de lo que llamamos los padres de la iglesia. Y ahí tenemos a Clemente de Roma, que fue al final del siglo I. Tenemos a Ignacio de Antioquía. Tenemos a Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Ireneo de León, que son llamados de los padres griegos. Ireneo probablemente fue teólogo más renombrado de la cultura patrística. O sea, si ustedes tuvieran que leer un padre de la iglesia, sería Ireneo. Ireneo es uno de los mejores en esa época, siglo II, Ireneo. Y escribió en griego. Pero también tenemos otros latinos, es decir, que escribieron en latín, que fueron Ambrosio, tutor de Agustín de Hipona. Tenemos a Jerónimo, que tradujo la Vulgata latina, y obviamente Agustín de Hipona es el gigante de todos ellos. Y luego tenemos la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, del año más o menos 500, o sea, después de Agustín, ya estamos en la Edad Media, hasta la Reforma Protestante del 1517, en la Edad Media tenemos a un teólogo que fue el primer teólogo sistemático, llamado Pedro Lombardo. En inglés le llaman Peter Lombard. Pedro Lombardo escribió una obra que se llamaba Las Sentencias. Y si ustedes leen a Calvino, ustedes leen las instituciones de Calvino, van a darse cuenta que Calvino dice varias veces, como dice el maestro, era Peter Lombard. Como dice el maestro de las sentencias, era Peter Lombard, o sea, Pedro Lombardo. O sea que fíjense ustedes cómo hay una unidad. Calvino no creó teología. Calvino citó a Agustín de Hipona y Calvino citó a Pedro Lombardo. O sea, cómo hay una continuidad en la historia. O sea, nosotros no nos estamos inventando nada. Los conceptos emitidos en este programa son de la responsabilidad de la historia. O sea, yo estoy diciendo lo que la historia dice. Vamos a decirlo así. Entonces, Pedro Lombardo era del siglo XI, del siglo XI. En el siglo XIII tenemos a Tomás de Aquino. Pero eso no es católico romano. Recuérdense que para esa época no es que tú eras católico romano, es que la iglesia visible, la iglesia identificada, lo que era la religión organizada, era la iglesia de Roma, pero no era en Roma solamente, estaban en diferentes lugares. Y hubo una división entre Roma y la parte de Constantinopla, que era griega, y ahí es que surgen los famosos ortodoxos griegos, que a veces nosotros nos olvidamos que existen unos cristianos llamados ortodoxos griegos que han tenido sus retos también. Pero bueno, el tema es que la iglesia de Roma, cuando vino Lutero en la Reforma, optó por adoptar como teólogo
a Tomás de Aquino. Entonces el teólogo católico romano preferido, vamos a decir así, de la época de la Edad Media es Tomás de Aquino. Entonces también luego de eso vino John Wycliffe, que fue quien tradujo del latín al inglés la Biblia en el 1384, y esos son los llamados pre-reformadores, John Wycliffe y Juan Hus. Juan Hus era de Bohemia. Bohemia es lo que hoy es la República Checa. O sea que si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de ir a ya no es Checoslovaquia, sino República Checa, porque antes era Checa y Eslovaquia, pero ahora es Checa, Eslovenia. Entonces, si tienen la oportunidad de ir algún día a la República Checa, verán que hay una estatua de Juan Hus. Y Juan Hus, en este idioma checo, significaba algo así como ganso, goose, como ganso. Entonces, a él lo quemaron en la hoguera, porque él entendía que el Papa no era la autoridad, todo eso. O sea, estoy hablando del año 1384, cuando él muere. Y Juan Hus, que él decía que él era como un ganso por el nombre, decía, no se preocupen, que ustedes van a matar a este ganso, pero luego vendrá un cisne. Y ese cisne fue nada más y nada menos que Martín Lutero, 104 años justo después de que quemaron en la hoguera Juan Hus, aparece en la escena Martín Lutero, y ahí, o sea que de toda esta unidad que estamos diciendo, surge que en el 1517, o sea, esta línea de aquí es la Iglesia Católica, y luego entonces surge una división, una separación de la iglesia que se conocía en el momento, y comienza la Reforma Protestante y se toma la fecha de 1517 porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero, y eso es otra historia interesante, él no clavó nada, él mandó una carta con el anexo de sus 95 tesis al cardenal de su jurisdicción para quejarse por la venta de las indulgencias. Eventualmente esas tesis fueron clavadas probablemente por el bedel de la universidad en la puerta de Wittenberg, y entonces esas que estaban ahí escritas en latín, los estudiantes la vieron y la tradujeron al alemán, y el resto es historia. La imprenta ya estaba inventada y eso se diseminó. Pero fíjense qué interesante, después de esto hubo otras divisiones. O sea, en la línea azul esta, ustedes ven que es la iglesia luterana. Pero la iglesia luterana, aparte de los luteranos, hubo otras divisiones. Por ejemplo, la línea de abajo, la inferior, dice anabaptistas. Estas personas entendían que Lutero había hecho una reforma en la soteriología, es decir, en la doctrina de la salvación. Pero, ¿qué pasa con el bautismo? ¿Por qué ustedes siguen bautizando niños? Y estos anabaptistas significa rebautizar a alguien, decían que no era suficiente con que un niño fuera bautizado, sino que había que volverlo a bautizar. La historia no es tan color de rosa. Los protestantes, hombres piadosos y todo eso, ahogaban a los anabaptistas, como diciéndole, ¿tú quieres bautizarte por inmersión? Vamos a bautizarte por inmersión. Y muchos anabaptistas fueron asesinados por esta inquisición dentro de la inquisición que hubo dentro de la iglesia protestante, porque los anabaptistas eran llamados los radicales. ¿Por qué eran radicales? Porque estos anabaptistas no estaban de acuerdo con que la iglesia siguiera en relación con el Estado. No permitían que, los anabaptistas no querían que los cristianos fueran a la guerra, no querían que los cristianos estuvieran metidos en el Estado, sino que la iglesia tenía que estar totalmente separada. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchos bemoles, porque tienen razón en muchas cosas, pero no tenían razón en protestar de esa manera. Pero del movimiento anabaptista es que surge este señor Menon, Simón Menon, de donde salen los famosos menonitas. O sea que si ustedes quieren saber, los menonitas salen de esa división de los anabaptistas. Y los Amish, los famosos cristianos que se apartan y que no pueden tener electricidad y que no pueden, que se apartan de la civilización, vienen de esa línea de los anabaptistas, que surge cuando esto de Lutero. Pero al mismo tiempo, miren lo que está pasando. Lutero tiene este escándalo, Dios utiliza a este monje y que enfrenta al Papa, y eso, cuando llega la noticia a Ginebra o a Zúrich en Suiza, este señor
Ulrico Zwinglio se da cuenta de eso y dice, pero yo también creo lo mismo. Yo estudiando la Biblia me he dado cuenta de lo que dice Lutero y cobra ánimo, y Zwinglio quiere conocer entonces a Lutero. Y de ahí entonces que hay otra persona más joven que ellos que surge y es Calvino. Pero Juan Calvino fue estudiante de un monje también dominico llamado Martín Bucer, que era amigo de Martín Lutero. Martín Bucer, cuando escuchó a Martín Lutero, se convirtió en un reformador también, y entonces Martín Bucer hizo como un híbrido entre la enseñanza de Lutero y la enseñanza de lo que él creía, para entonces él adoctrinar y entrenar a Juan Calvino. Y de ahí entonces surge esta rama que le llamamos el calvinismo reformado, que es la verde esta. Esa rama tenía la convicción de que el gobierno de la iglesia debería ser compuesto por un conjunto de pastores. Y la palabra anciano en griego es presbúteros, y de ahí vienen los presbiterianos. Es decir pero los presbiterianos se asentaron más bien en Escocia. Entonces, esa tradición es presbiteriana, calvinista, reformada. Es decir, que cuando usted dice que usted es reformado, es complicado. Porque los reformados presbiterianos entienden que ellos son los únicos reformados. Porque si tú eres reformado, tú crees en la teología del pacto. Y si tú crees en la teología del pacto, entonces tú deberías bautizar a tus niños, porque el pacto de gracia que se administró en el Antiguo Testamento con Moisés, la señal era la circuncisión. Y en el nuevo pacto, la señal es el bautismo. Entonces ellos razonan teológicamente. Y lo que yo estoy diciendo lo dice Calvino, lo dicen todos estos reformados. Entonces, si tú eres presbiteriano, estás en buena compañía, porque los teólogos son Calvino y todo eso. Pero si tú dices que eres reformado y no bautizas niños, te ven mal. Dicen, pero entonces, ¿qué pacto que tú crees? Entonces, por eso, cuando vemos todas estas divisiones, resulta que de los anabaptistas, nosotros los bautistas no queremos identificarnos con los anabaptistas, porque los anabaptistas eran unos radicales. Los bautistas nacieron posteriormente en el siglo XVII, por el año 1600 tanto, cuando en Londres, en Inglaterra, los no conformistas, es decir, personas que no, porque fíjense lo que estaba pasando en Inglaterra, esta línea de arriba azul clara, anglicanos, recuérdense que ahí lo que pasó fue que Enrique VIII quería divorciarse, era católico, el Papa no se lo permitió y dijo, pues yo voy a hacer mi iglesia y la cabeza voy a ser yo. Hasta el día de hoy, la cabeza de la organización de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, es el rey de Inglaterra. O sea que la reina hoy es la que ordena ella misma, ella designa el arzobispo de York y el arzobispo de Canterbury. Y de ahí salen todos los otros obispos y cardenales y toda la estructura. Eso es lo que se llama un gobierno episcopal. El gobierno episcopal lo tiene la iglesia católica, lo tiene la iglesia anglicana, lo tienen la iglesia metodista, lo tienen toda esta gente que salgan de esa rama. Entonces, en el caso de los presbiterianos era un consejo de ancianos. En el caso de los luteranos también son episcopales. Pero dentro del grupo entonces calvinista, es decir, de este grupo reformado, surgen los bautistas con esas convicciones calvinistas, que son los bautistas particulares. Y esos bautistas particulares que entienden que, bueno, lo único que nosotros creemos todo lo que ustedes creen, lo único que no creemos es el bautismo de los niños y algunas cosas que ustedes hacen de esa manera. Y dentro de los bautistas hay bautistas que siguieron con un gobierno presbiteriano, con un consejo de ancianos, y otros bautistas que fueron congregacionalistas, que son esta línea que está aquí. Ahora, déjenme decirle también, dentro de los congregacionalistas hay representantes de mucha altura, como el caso de John Owen. O sea que John Owen era un congregacionalista, no era del gobierno presbiteriano. Pero eso no significa que él era bautista. Oigan qué complicado, porque John Owen tenía una teología que se parece más que era un presbiteriano. Lo único que su gobierno en la iglesia era congregacionalista. Pero hay una cosa que nos une a todos, es la sangre de Cristo. Entonces tenemos que afianzarnos en ese credo de que nosotros creemos que no te mires a ti mismo, porque gracias al Señor que no somos salvos por nuestra precisión teológica, sino porque Cristo, por la palabra de Dios en Cristo. Entonces
Tenemos que aferrarnos en eso. Con esto de introducción, yo quiero darle ahora una caricatura de qué pasa en nuestras iglesias cuando nosotros tenemos entonces un curso de membresía y le explicamos esta división a todos los miembros. Le decimos, mira hermano, entonces salió de aquí esto, y aquí fue que comenzó nuestro movimiento y por fin se comenzó a interpretar la Biblia correctamente. No hay uno que falte en la congregación que piense, qué suerte tiene Dios de tenernos a nosotros. Porque nosotros somos realmente la iglesia que mantiene esta sociedad, somos la sal. Y entonces ustedes ven a los otros cristianos como con desdén, como que no, ellos no son tan buenos como nosotros. Y es que eso está en nuestra naturaleza. Nosotros siempre pensamos dividir el mundo entre nosotros y ellos. Así es como pensamos nosotros. Pero la verdad es que debemos reconocer que no, que nosotros somos polvo, que nosotros no merecemos nada y que nosotros necesitamos al Señor. Dentro de ese contexto, todavía en la introducción, ya casi voy al primer slide ahora para ver de qué vamos a hablar en esta sección, comentarles cuáles yo les recomendaría a ustedes. Entonces, en ese sentido, les puse en letrica negra las que son introductorias o básicas y le quiero hablar de algunas de ellas para que me sirva de introducción. Y es lo siguiente, para mí, si ustedes me preguntan cuál es el teólogo más fácil de entender, sin lugar a dudas es el doctor R.C. Sproul. R.C. Sproul fue bendecido con un don que él, las cosas bien complejas, tiene un don de explicarlas de una manera bien sencilla. Y en ese contexto, si ustedes me preguntan, una teología sistemática que yo la pueda leer prácticamente de devocional, pero que sea sustantiva, que tenga sustancia, esto sería el libro que él escribió que se llama Todo el mundo es un teólogo. Y ese libro es muy fácil de leer y es una teología sistemática donde él introduce el tema completamente. Entonces, otro libro fácil de él también está en español, es ¿Qué es la fe reformada? Entonces, él explica ahí cuáles son los colores que tienen los reformados. En el centro del chart hay uno que es de Wayne Grudem y se llama Doctrina Bíblica. Fíjense qué complicada la cosa. Pero Grudem tiene una peculiaridad que algunos de ustedes podrían identificarse con él, otros no. Hay dos cosas que cree Grudem que no todo el mundo aquí cree como él. Una es que Grudem es continuista. ¿Y qué significa continuista? Que no es cesacionista. ¿Qué significa eso? Que los cesacionistas, por ejemplo, Sproul es cesacionista. Yo me considero cesacionista. Pero la iglesia donde yo voy, por confesión, ellos dicen, nosotros somos continuistas. ¿Qué cree un continuista? Que aunque el canon bíblico, la revelación bíblica ya se terminó, sin embargo, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes todos. Es decir, que puede haber una persona que tenga un don de lenguas, puede haber una persona que tenga un don de apóstol, que tenga un don de revelación. Ellos creen, el continuista cree eso. Entonces, Wayne Grudem cree eso. Lo que pasa cuando tú le dices, sí, pero yo no he visto que han resucitado un muerto. Entonces él dice, no, porque es que los dones de apóstol de ahora no son como los de Pablo. Pablo era un apóstol aparte. Los 13 apóstoles, porque estaban los 12 discípulos, recuerden que quedaron 11 porque se fue Judas Iscariote, pero fue sustituido por Matías, esos son los 12, y luego vino Pablo, o sea que fueron 13 apóstoles. Esos 13 son distintos, pero luego vinieron otros que son menos, pero ellos ponen como que los dones ahora son en menos intensidad. Eso cree Wayne Grudem con respecto a eso. Al respecto, mi posición es, yo soy cesacionista, ahora Dios es continuista. ¿Qué significa eso? Dios continúa haciendo milagros. Yo no estoy diciendo que los milagros no existen. Yo lo que estoy diciendo es que no hay dones hoy día vigentes de que una persona pueda hacer una predicción o una profecía o una revelación directa de Dios, porque ya tenemos la Escritura. Pero de nuevo, si usted cree algo distinto, yo amo a Grudem y Grudem cree algo distinto a mí. Pero eso es lo que quiero que veamos los matices. Entonces, otro teólogo que es ya más avanzado, más difícil de leer, es el primero de la lista, se llama Oswald Bayer, y ese teólogo es luterano. ¿Qué pasó con Lutero? A diferencia de Calvino, Calvino era un hombre muy sistemático.
Calvino se sentó a escribir una teología que se llama la institución cristiana. Pero Lutero tuvo una vida distinta a la de Calvino. Calvino pudo sentarse a escribir y prácticamente él comentó de todos los libros de la Biblia. Digo, no de todos, pero de muchos libros. O sea, hay comentarios de Gálatas de Calvino, hay comentarios de Hebreos, hay muchos comentarios. Sin embargo, Martín Lutero vivía en debates y con todos esos debates, Lutero entonces lo que se encuentra de él son cartas. Por ejemplo, cuando Erasmo de Rotterdam hablaba de que el hombre tiene una libre albedrío, una libre voluntad de hacer lo bueno o hacer lo malo, tardó mucho tiempo y le decían a Lutero, respóndele a Erasmo. Y entonces él finalmente se sentó y escribió una carta, pero una carta que es un tratado, que es un libro, y ese libro se llama La esclavitud de la voluntad. Entonces, como eso sucede, ¿qué pasa? Que si tú le dices, ok, yo quiero una teología sistemática escrita por Lutero, no existe. ¿Qué hicieron los teólogos luteranos, como Oswald Bayer? Que tomaron, acuérdense que Lutero escribió en latín y en alemán. Déjeme decirle una noticia. La obra que se ha traducido de Lutero apenas llega al 50% de lo que él escribió. Lo que nosotros tenemos no es todo lo que escribió Lutero. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que las escribió en alemán y nadie quiere tomarse la tarea de traducirlo porque quizás no son obras tan relevantes. Pero estos teólogos que estamos hablando aquí, por ejemplo, Oswald Bayer, es un teólogo alemán que habla el idioma y que se ha expuesto a todo lo que Lutero escribió. Y ese señor escribió una teología sistemática como Lutero pensaba. Entonces, ¿qué Lutero pensaba de la ley? ¿Qué pensaba del evangelio? ¿Qué pensaba de la gracia? ¿Qué pensaba de esto? Entonces, todo esto está sistematizado. En la lista sigue el número 2, 3 y 4. Hermann Bavinck, Louis Berkhof, Gerrit Cornelis Berkauer, y ahí me detengo y les voy a explicar. Y fíjense que la tradición de ellos tres es Dutch Reformed, o sea, reformados holandeses. ¿Y qué tienen que ver esos holandeses? Mucho que ver con nosotros, porque en Holanda fue que se discutió la controversia en el siglo XVII, cuando un estudiante de Calvino llamado Jacobus Arminius, era un estudiante que tuvo algunos debates internos, pero Jacobus Arminius nunca publicó nada. Y por eso nunca fue confrontado. Jacobus Arminius era un profesor, él murió, y sus estudiantes que tenían acceso a los escritos que él había hecho, sacaron sus notas y publicaron, hicieron un manifiesto diciendo, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el hombre no es tan malo como que no puede buscar a Dios. Nosotros creemos que Dios elige en base a que Él sabía anticipadamente que tú ibas a creer. Eso decían ellos. La sangre de Cristo fue derramada por todos los pecadores y el que cree será salvo. Si a alguien se le ofrece la gracia, esa persona podría resistirse a la gracia. Y quinto, si tú eres salvo, pudieras perder la salvación, porque a menos que tú perseveres hasta el fin. Eso creía en esta persona. Cuando eso sucedió en Holanda, se hizo un sínodo que se llama el Sínodo de Dort. Y allí entonces se establecieron los cánones de Dort que contraponen estos 5 puntos que yo acabo de listar en ese mismo orden. Es decir, que el hombre es realmente radicalmente depravado y está muerto en sus delitos y pecados y no tiene forma de llegar a Dios. Que la gracia, que la elección de Dios es incondicional. Él escogió a quien Él quiso. Que la sangre de Cristo fue por su pueblo. Y que la gracia es irresistible. Si Dios te llama, tú no puedes resistirte. Y que la salvación es imposible que se pierda. Y eso entonces fue en este lugar, en Holanda. De ahí que había una tradición tan grande, que ahora les cuento esta anécdota. El doctor R.C. Sproul estudió su doctorado en Holanda, en Ámsterdam. Y lo estudió a los pies de este señor que ustedes ven ahí. Gerrit Cornelis Berkauer era el presidente del seminario donde estudió R.C. Sproul. O sea que él fue donde Berkauer y estuvo a los pies de este hombre oyendo y leyendo. Y hay una anécdota, por cierto, les recomiendo la biografía
de Stephen Nichols sobre la vida de R.C. Sproul, donde cuentan que R.C. Sproul era un estudiante de doctorado, ya casado con Vesta, su esposa, estaba en Ámsterdam y llega y Berkouwer le da una lista como de 25 libros que él tenía que leerse para la materia que iban a dar de teología. Y cuando él ve la lista, habían como unas 6 o 7 libros que estaban en alemán, otros que estaban en holandés, otros que estaban en francés, y cuando él ve esto, se asusta. Entonces cuando Berkouwer se da cuenta y le dice a él, R.C., ¿qué pasa? Y R.C. le dice, es que yo no leo francés. Dice, no te preocupes, los que están en francés, tú los puedes cambiar para holandés. Pero resulta que R.C. Sproul, cuando iba en el avión, era que él tenía un instructivo para comenzar a aprender algunas palabritas en holandés. O sea, él lo que sabía era inglés, no sabía holandés. Y él pasó muchísimo trabajo, pero tuvo que leerse muchos libros en holandés. Él aprendió holandés, pero fue a los pies de Berkouwer. Luego de Berkouwer, quien lo sucedió para ser presidente fue Herman Bavinck. Entonces, hay una teología sistemática de Herman Bavinck, hay una teología sistemática de Berkouwer, pero otro de los holandeses, pero que ya vivía aquí en Estados Unidos, fue el famoso Louis Berkhof. Todo el que escribe una literatura de teología sistemática, por obligación, tiene que citar a Louis Berkhof. El próximo es Michael Bird, que se los mencioné, que ese fue el que dijo que habían como 33,000 denominaciones. Él es anglicano, pero su teología sistemática me fascina. Esa es una que está en audio. Ustedes pueden oír la voz de él hablando de eso, lo pueden oír por audio, y se llama Teología Evangélica. Y me gusta su teología porque es lo que hace que todos los temas de teología los apunta a Cristo. ¿Qué tiene esto que ver con el Evangelio? ¿Cómo esto conecta con el Evangelio? Una teología muy buena. Michael Horton, y lo clasifico aquí como avanzado, más que por la dificultad, es porque él es muy verboso hablando. Entonces como que uno se pierde, dice muchos términos, muchas cosas, pero es muy bueno Michael Horton. Michael Horton está vivo, o sea, vive en California, es profesor en el seminario de California, de Westminster en California. Otro teólogo que es en Knox y está hoy día en Cambridge es Jonathan Linebaugh, que escribió un libro llamado Las dos palabras de Dios. Él no lo escribió él, sino que él lo compuso con la ayuda de como 10 teólogos, 5 que son reformados y 5 que son luteranos. Entonces era, ¿qué creen los luteranos de la ley? Y en ese mismo capítulo luego, entonces, ¿qué creen los reformados de ese tema de la ley? ¿Qué creen los luteranos del Evangelio? ¿Qué creen los reformados del Evangelio? Es lo mismo, pero es como para ver los colores de cada quien. Alister McGrath es otro anglicano también, una teología sistemática muy buena. El famoso John Owen, en su tomo 6, hablando del pecado, es un clásico también que deberíamos ver. Y lo que vamos a ver en esta sección ahora es 2 temas. Vamos a ver una introducción a la teología sistemática y luego vamos a meternos en el tema de la escritura para hablar de su autoridad e inerrancia. Teología sistemática, una introducción. Es el estudio de Dios. Y ahora decimos, ¿por qué es el estudio de Dios? Porque la palabra teología se compone de 2 palabras griegas. Theos, que significa Dios, y logos, que es de donde viene la palabra lógica, pero que se puede traducir logos como palabra. En el principio era el logos, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, la palabra logos es palabra o lógica o razonamiento o verbo. Entonces por eso podemos decir que la teología es el estudio de Dios en palabras muy sencillas. Ahora, déjenme ahora compartir algunas definiciones de teólogos famosos. Este teólogo está vivo, se llama John Frame, es un teólogo reformado, también daba clases aquí en Knox Theological Seminary en Fort Lauderdale, y él lo define de esta manera. Es cualquier estudio que responde la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia completa nos enseña al día de hoy con respecto a algún tema específico? O sea, es decir, si yo te pregunto a ti, ¿qué dice la Biblia con respecto al matrimonio? Entonces tú me tienes que responder eso porque, bueno, hay muchos versículos, pero ¿cómo tú me explicas todo lo que el consejo de Dios dice del matrimonio y me lo articulas en un párrafo? Eso es teología, según John Frame. Otra definición de un famoso teólogo llamado Jaroslav Pelikan es
Es lo que la iglesia de los creyentes en Jesucristo enseña y confiesa sobre la base de la palabra de Dios. Que teología es lo que la iglesia enseña y confiesa. Cuando decimos confiesa, aquí estamos hablando de las famosas confesiones de fe o de los credos que la iglesia ha confesado a lo largo de los años. Y esta es una definición muy hermosa, que es la de Michael Horton. Michael Horton dice: la teología es drama, doctrina, doxología y discipulado. ¿Por qué? Vamos a explicar cada palabra. Es drama porque el mensaje de la Biblia va descubriendo el misterio de Cristo, quien revela al Padre y nos reconcilia con Él. Pero es doctrina porque la palabra doctrina, de hecho en latín es así que se dice, doctrina, pero en griego se dice didaskalein. Entonces eso de didaskalein significa una enseñanza. O sea que la teología muestra el drama de Dios revelándose al hombre, pero la teología también es enseñanza. Pero también la teología es doxología. ¿Por qué? Porque la teología nos lleva a la adoración. Doxología es doxa, gloria, logía, ya dijimos que era tratado, palabra, verbo. O sea que la teología siempre nos lleva a la doxología. El conocimiento de Dios nos debe llevar a la adoración a Dios. Y discipulado porque no podemos hacer discípulos de Cristo si no somos capaces de apuntar a la gente a Cristo. Entonces eso nos ayuda la teología. Bien, entonces, miren el drama aquí como nosotros lo vemos. En primer lugar, cuando Dios creó, Dios hizo todo bueno en gran manera. Dice Génesis 1:31, he aquí que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Todo estaba perfecto. Hasta el capítulo 3, cuando vemos que la serpiente vino y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que de todo árbol puedes comer, pero que no pueden comer de ningún árbol. Dijo, no, podemos comer de todos los árboles excepto de este. Dijo, no, es que Dios sabe que el día que lo comas vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios es malo, le puso esa idea a ella, y ahí entra por primera vez el pecado en la creación. O sea que esto de la creación continúa con una caída. Entonces, ¿qué pasó con esa cuando pecó el hombre, Adán? Que inmediatamente Dios envía una promesa y le dice: de la mujer vendrá de su simiente, de su descendencia, un salvador, una persona que va a aplastar la cabeza de la serpiente y los va a redimir. Y es interesante eso porque la mujer, ¿quién era? Eva. Eva entendía por mandato directo de Dios, por palabra directa de Dios, que de ella, de su descendencia, vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso se llama, en Génesis 3:15, teológicamente le llaman el protoevangelio, porque fue un anuncio anticipado que hizo Dios de el Mesías que vendría, que iba a aplastar a esa serpiente. Cuando Eva tuvo su hijo, Caín, pensaría, bueno, este va a ser entonces, pero Caín no fue, Caín fue un asesino. Pero Abel fue muerto. Entonces Abel fue sustituido por Seth. Y él dice, bueno, ya los hombres comenzaron a adorar a Dios. Quizás Seth es la persona que Dios, pero no fue Seth tampoco. Y miren todas las generaciones y generaciones y generaciones que fueron pasando. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, David, el rey David, y una tras otra. Y entonces le promete a David, de ti vendrá el que iba a reinar eternamente, el rey de Israel, el rey de todos, y todavía no llegaba. Si ustedes ven la genealogía de Mateo, desde Adán hasta que llega Cristo, todas estas generaciones, todos están llenos de pecadores. Está hasta la prostituta de Jericó, Rahab la ramera, está Ruth la moabita, o sea que habían gentiles, y estamos nosotros como representados allí. Entonces, ¿qué pasó en la caída? Que Dios prometió la redención, prometida a Adán, luego confirmada cuando llega el Mesías, Cristo, y luego aplicada en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, por el Espíritu Santo, como se había prometido. ¿Qué se prometió? Dios dijo que su Espíritu iba a ungir a todos los hijos de Él,
en ese momento que llegara. Y por eso Cristo dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué diferencia habría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? El Espíritu de Dios estaba presente, porque nadie se puede convertir si no es por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios vino a morar de manera permanente, residiendo en el pueblo de Dios, cuando vino entonces ese día que Pedro dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando dice que tus hijos iban a profetizar y que iban a soñar sueños. Todo eso se dio. Desde el punto de vista cesacionista, nosotros entendemos que ya eso se cumplió. Dentro del punto de vista continuista, ellos dicen, eso va a seguir siendo hasta que Cristo vuelva. Esa es la discusión que hay entre los cesacionistas y continuistas. Y entonces, ¿qué va a pasar luego de eso? Que va a venir una restauración cuando el Señor vuelva. El retorno de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, nuevos cielos, nueva tierra y el reino consumado. Cuando Cristo vino, Él inauguró su reino diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a ese momento donde estamos, le llamó, por ejemplo, cuando Él decía, eso no va a ser hecho ni en esta era, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que fíjense cómo se divide la historia. En este siglo, en esta era, en este reino inaugurado y el reino venidero o el reino consumado. Entonces, ¿qué vemos en esto? ¿De qué yo estoy hablando? Estoy hablando de que esto que yo acabo de decir aquí, creación, caída, redención y restauración, es lo que nosotros le llamamos el drama. Ese es el drama de la teología, que se va desenvolviendo en la Biblia. Entonces tenemos que ver cómo Dios creó, hubo una caída y todo eso estaba en el plan de Dios. Entonces a eso nosotros le llamamos el evangelio en el aire, la narrativa en el aire. Creación, caída, redención, restauración. Entonces podemos ver doctrina. O sea, el drama es cómo se va desenvolviendo. Dios creó como una historia, una narrativa. Pero a nivel de doctrina, entonces nosotros podríamos hablar de la doctrina de la creación, de la doctrina del pecado, de la doctrina de la regeneración, de la doctrina de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Y es precisamente esto que está abajo, es decir, el evangelio en el terreno, que vamos a hablar de teología sistemática del evangelio. O sea que verán cómo se desenvuelve todo. O sea que del drama de la creación, caída, redención y glorificación, le vamos a poner nombres teológicos a todo ese drama y vamos a decir, ok, vamos a hablar entonces de cómo Dios habló, la escritura, quién Dios es, sus atributos, cómo Dios salva, la soteriología, la regeneración, justificación, cómo Dios nos sigue interviniendo y ayudando, santificación, cómo Dios nos va a salvar al final, glorificación, escatología, todo eso ahí. Entonces, en ese contexto, hay un desarrollo de la teología sistemática con respecto a otras disciplinas. ¿Qué hago yo con ese fundamento que es la palabra de Dios? Estudiarlo. Eso le llamamos una exégesis. ¿Qué significa la palabra exégesis? La palabra exégesis viene de dos partículas. Ek, que significa fuera, y eigesis, que significa una interpretación. Entonces, ¿cómo o buscar un significado? Yo tengo que sacar el significado fuera del texto, contrario a lo que sería una eisegesis, que sería yo introducir un significado en el texto. Y eso pasa muchas veces por mi corrupto corazón. ¿Qué hace mi corrupto corazón? Que dice, yo le quiero enseñar a la iglesia, las finanzas están bajitas, ¿cómo yo le digo que ofrendemos? Hay un texto que habla de tal cosa, voy a hablar de ese texto. Entonces yo tomo el texto, hago mi bosquejo, la importancia de las ofrendas, por qué debemos ofrendar, el pecado de la avaricia, lo que sea. Eso podríamos llamarle un mensaje temático. No están mal los mensajes temáticos, pero en los mensajes temáticos nos da la tentación de hacer una eisegesis. Es decir, yo tengo una idea preconcebida y yo voy a buscar los textos bíblicos para demostrar lo que yo creo. Pero no es así que se estudia teología. Yo tengo que tomar la palabra de Dios, hacer una exégesis, es decir, ¿qué dice el texto? ¿Y qué pasa cuando yo hago eso? Como resultado tenemos una teología bíblica, que no es lo mismo que una teología sistemática.
¿Qué es la teología bíblica? Fue lo que vimos ya con el síntesis del Nuevo Testamento y el síntesis del Antiguo Testamento. ¿Qué es una teología bíblica? ¿Cuál es la revelación de Dios en el Génesis? ¿Qué reveló Dios en el Éxodo? ¿Qué reveló Dios cuando Moisés dio 3 sermones en Deuteronomio? ¿Cuál era el concepto que tenían los antiguos en el tiempo de los jueces? O en el tiempo de Ruth, o en el tiempo de Samuel. Eso es lo que es una teología bíblica. ¿Qué hace entonces la teología sistemática? Que toma de la teología bíblica y hace un sistema de, ¿cuál es la revelación de Dios en toda la Biblia? O sea que yo no voy a decir solamente, en teología sistemática yo puedo citar, por ejemplo, los atributos de Dios, y hablo de un atributo que está en Salmos, y hago otro versículo que está en Apocalipsis, y tomo otro versículo que está en Efesios, en 1 Timoteo. Entonces yo puedo tomar de todos los lados, porque esto es lo que dice el consejo de Dios, pero lo tengo que hacer en base a la teología bíblica. ¿Por qué? Porque la teología bíblica me ayuda a no salirme del contexto, a no tomar textos fuera de contexto para hacer una teología sistemática, sino que está basado en eso. Y de ahí entonces podemos hacer una teología práctica. ¿Qué es la teología práctica? Esa es la teología pastoral, es decir, ¿cómo debemos entonces nosotros andar en una sana y recta manera de vivir a la luz de una teología sistemática correcta? Entonces, por eso hay un desarrollo que va desde la palabra de Dios hasta la teología práctica, y hay una evaluación que va desde la teología práctica. O sea, si nosotros, un pastor te dice a ti, debemos hacer tal cosa, tú lo debes analizar a la luz de tu teología sistemática. Pastor, ¿pero por qué vamos a hacer eso si la iglesia en 2000 años y desde antes de Cristo nunca practicó esa práctica? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque mira lo que dice la Biblia en tal sitio. Entonces tenemos que hacer esa evaluación constante. Y de ahí nos vamos a auxiliar de algunas herramientas. Por ejemplo, la teología histórica. Pastor, pero usted se dio cuenta que históricamente eso que usted está planteando fue condenado ya. Eso en la teología histórica podemos dar, eso fue condenado en un concilio que se condenó. Eso que usted está enseñando es una herejía a partir de eso. También podemos auxiliarnos de la teología filosófica. Por ejemplo, ¿cómo ustedes demuestran la existencia de Dios? Por ejemplo, en un lenguaje más filosófico para hablar de eso. O la ética cristiana. La ética cristiana son, ¿cómo debemos comportarnos según la ética cristiana? O la apologética. En la apologética también hay métodos que son evidencialistas. Por ejemplo, Josh McDowell evidencia que existe un veredicto. O sea, todas son las evidencias que nos demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también hay otro método que es el presuposicionalismo. O sea, que en base a presuposiciones o silogismos podemos demostrar la existencia de Dios. Y hay un tercer método que es la apologética clásica, que es el famoso argumento cosmológico. O sea, que Dios hizo este orden, esta apariencia de diseño, o el argumento ontológico. Es decir, yo siento en mi ser una necesidad de que tiene que haber un Dios. Entonces, esos son apologética clásica. Entonces, ¿qué es la teología sistemática y cómo los hemos clasificado? Con todo lo que hemos dicho, miren lo que es la teología sistemática. Es agrupar en categorías todos estos temas de una manera que podamos organizarlo. De hecho, cuando yo leí la Biblia por primera vez, lo que me frustró es que no tenía un orden, como que yo quiero saber del pecado, que pongan un capítulo que hable del pecado y dejamos esto y vemos el otro capítulo que hable de otra cosa. No, la Biblia no está escrita así. La Biblia no es una teología sistemática. Entonces, lo que hemos hecho los hombres, los seres humanos, es tomar todo el consejo de Dios y tratar de hacer categorías. ¿Cuáles son esas categorías principales? En cualquier teología sistemática que usted lea, se va a encontrar estas categorías principales. En primer lugar, bibliología. La bibliología trata del estudio de la Escritura. Es decir, que toda nuestra autoridad final viene de la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Es una categoría. La segunda categoría, estoy leyendo de izquierda a derecha, la teología propia. Teología propia, porque ¿qué es la teología? El estudio de Dios. Entonces, teología propia es, vamos a hablar de Dios, entonces, de Dios. No te metan en esa salvación, en sus obras. No, Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, vamos a ver los atributos de Dios, la Trinidad, sus obras de creación y providencia,
la oración, los ángeles y los demonios. Ahora, hago la salvedad que yo no voy a cubrir en este angeliología, demonología, no voy a cubrir el tema de la oración, ni siquiera de la providencia de Dios, sino que yo voy a hacer, como les dije, un viaje a Europa y voy a escoger puntos importantísimos. Tercera categoría, antropología. La palabra antropos significa hombre o ser humano y es el estudio del hombre. Entonces ahí vamos a ver la creación del hombre, que Dios creó varón y hembra, y vamos a ver el tema del pecado, cómo entró el pecado. Otro tema, cristología, la doctrina de Jesucristo, su persona, su obra, su resurrección, su ascensión. Y la soteriología, que es muchos temas ahí de salvación, vamos a meternos bien profundo en soteriología. Y luego, finalmente, hay dos temas más. Pudiéramos hablar un poquito para hablar de la iglesia, es decir, los gobiernos. Si ustedes le preguntan a Michael Bird, ese teólogo calvinista, él explica los tres modelos principales, episcopal, presbiteriano y congregacional. Y él dice, si ustedes me preguntan a mí, el episcopal es el mejor. Y él incluso tiene pensamientos interesantes porque él dice, estas iglesias como la de Tim Keller, él no da el nombre, pero yo pensé en Tim Keller, que tienen campus, ¿te acuerdan? Que tienen un campus aquí, otro allí. Eso es episcopal, porque tú tienes pastores asignados y se reportan a ti. Entonces, eso es episcopal, dice él, y es interesante el concepto, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a la iglesia, podríamos ver el gobierno de la iglesia, podríamos ver la naturaleza de la iglesia, qué es la iglesia, de dónde sale ese término, y dentro de la iglesia, las ordenanzas del Señor Jesucristo que nos dejó. El bautismo, la Santa Cena, podemos hablar de los dones del Espíritu Santo. Y como ustedes saben, una nota curiosa con los dones del Espíritu Santo, si ustedes leen cualquier teología sistemática, ustedes no se van a encontrar una teología sistemática del siglo XX clásica, ¿verdad? Berkhoff, Bavinck, cualquiera de esas teologías de verdad, vamos a decir así, no hablan de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso no es un tema de teología como eso, está claro, los dones están aquí, unos cesaron, otros siguen y ya. Pero ahora, en los últimos 50 años, se ha escrito más de los dones del Espíritu, oigan esto, que los últimos 20 siglos. O sea, los últimos 50 años se han escrito más de los dones del Espíritu, más que los últimos 20 siglos. Entonces, por eso, yo lo tengo aquí, además que este material yo lo hice leyendo el libro de Grudem, la enriquezco con diferentes teólogos. Y finalmente, la palabra escatología, que significa escatos, es la doctrina de las últimas cosas, como que va a pasar en el futuro, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Él viene, cómo viene el Señor. El tema del famoso milenio, ¿es el milenio que habla Apocalipsis capítulo 20, literal o es alegórico? El juicio final y el castigo eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese es el esquema que ustedes deben de tener en su mente. Ahora, para hacer doble clic, ¿verdad? En cada una de esas categorías, eso se expande muchísimo. Y hay muchas posiciones y mucho de qué hablar. Pero de todo eso es lo que vamos a hacer un viaje a cierta altura y vamos a aterrizar para visitar algunos museos, para visitar algunos lugares que dicen, mire, aquí hay que estar y hay que ver esto. Esa es la idea que tenemos. Entonces, este es otro slide muy, muy importante. Para mí, ese es un moto que tengo en mi vida. En lo esencial debemos procurar la unidad. Ahora, en lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Eso se le atribuye esa frase a Agustín de Hipona. Pero en lo esencial, hermano, significa la Trinidad, la deidad de Cristo, esas doctrinas mayores. Hermano, déjame decirte, te llamo hermano, pero si tú dices que Cristo no es Dios, no te puedo llamar hermano. Entonces, hay doctrinas que son esenciales y en esas tenemos que procurar la unidad. Y el que no lo crea, no podemos llamarlo hermano. Y pudiéramos excomulgarlo de la iglesia. Pero con todo el amor del mundo, o sea, tratar de ayudarlo, mira. Pero yo puedo creer lo que yo quiera. Sí, tú crees lo que tú quieras y tú puedes venir todos los domingos, pero tú no te puedes ser parte del cuerpo de Cristo porque tú no crees en algo esencial. Ahora, si tú crees que el gobierno de la iglesia debe ser episcopal, congregacional
o que tú crees que el milenio es literal, esas son cosas no esenciales, en eso tú tienes la libertad, hermano. Pero claro que si tú crees lo que tú quieres ahí. Ahora, hay iglesias que aún en las cosas no esenciales te ponen a firmar un papel. Aquí hay que hacer esto así, tú tienes que creer todo igual que nosotros. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todas las cosas sí debemos tener amor, caridad. ¿Cuáles son nuestras principales presuposiciones para estudiar teología? Lo primero es que la Biblia es verdadera y es el estándar de la verdad. Y en segundo lugar, que Dios es el creador de todas las cosas, según revela en la Biblia, y Él nos reconcilia con Él en Cristo. Entonces, basado de aquí vamos entonces a responder la pregunta, ¿por qué debemos estudiar teología? Bueno, en primer lugar, la razón principal es mostrar que el hombre es culpable de pecado y está condenado, y Dios es el justificador y salvador del pecador. Eso lo dice Martín Lutero en un estudio que él hizo del Salmo 51 en el año 1532. Él dice, lo principal es esto: el hombre es culpable de pecado, está condenado, y Dios es el justificador y el salvador del pecador. Pero por otro lado, otra razón para estudiar teología es para enseñarnos a nosotros mismos y a otros cuál es el consejo de Dios en la Escritura. Y otro punto es para seguir la gran comisión de hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces la pregunta es, la gran comisión es uno de los dolores de cabeza de todos nosotros, ¿verdad? Porque uno siempre pregunta, ¿y a quién yo estoy discipulando? Pero si tú vas a discipular a una persona, ¿cómo tú le vas a enseñar qué es lo que tiene que creer si tú mismo no sabes? La teología te ayuda a eso. ¿Qué beneficios prácticos tiene el estudio de la teología? Nos ayuda a vencer nuestras propias ideas erradas y nos ayuda a tomar mejores decisiones cuando surjan nuevas preguntas doctrinales en el futuro. O sea, uno se va ejercitando, entonces cuando te hacen otra pregunta, tú dices, bueno, yo no me sé la respuesta a esa pregunta, pero en base a esta que yo sí me sé, entonces ahí tú puedes partir de un terreno más firme. Y también nos ayuda a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Pablo habla de una doctrina, una enseñanza que es conforme a la piedad. Entonces ahí nosotros podemos hacer eso también. Eso es el por qué. ¿Por qué? Tenemos razones y tenemos beneficios prácticos. Ahora, ¿cómo debemos estudiar la teología sistemática? Con oración, con humildad, con raciocinio, con la ayuda de otros, buscando y estudiando todos los pasajes relevantes en la Escritura, en cualquier tópico, y con regocijo y alabanza. Y aquí les voy a destacar algunas de ellas. El tema de el raciocinio es porque nosotros tenemos que usar la mente, definitivamente, para entender las cosas, pero necesitamos la ayuda de otras personas. Entonces, un error común que caen muchos nuevos creyentes, sobre todo, es que no han leído la Biblia completa, nunca en su vida. Y ya porque leyeron un libro secular por allí, o leyeron, vamos a decir, 3 libros, ellos se creen que son teólogos. Entonces, la confianza, ¿cómo se llama? El peligro está en la confianza, que uno cree, y sobre todo le pasa a los estudiantes de griego. Cuando uno aprende algo en griego, ya tú vas a cualquier palabrita, pero el griego dice, y tú no te acuerdas, no, pero que esa palabra tiene un rango muy amplio, y eso está bien traducido así como está. Entonces, necesitamos la ayuda de otras personas. Y el penúltimo punto para mí es bien difícil, y es cuando tú quieres responder una pregunta, a veces tú te quieres anclar en un par de versículos que parecen demostrar lo que tú crees, pero cuando tú ves todo el consejo de Dios, tienes que ser honesto y decirte, sí, pero mira, la Biblia también dice otra cosa. ¿Cómo conciliamos todo eso? Esa es la idea.